Bendiciones y muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la taza de café perfecta con el perfecto, una cápsula creada para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe llegue al siguiente nivel en virtud de lo que dispone Romanos capítulo 10 versículo 17. Esta mañana vamos a detenernos en una porción que es mucho más amplia de lo que vamos a hablar en ese momento, que podrá tener razonamientos teológicos, podrá tener razonamientos intelectuales, podrá tener otros tipos de razonamientos, pero su servidor no está para hablar en ninguna de esas áreas, porque en ninguna de esas áreas soy autoridad. Esta mañana estaré hablando con usted, mi hermano y mi hermana, en los términos de nuestra naturaleza, en los términos de nuestra humanidad, es decir, en el cotidiano vivir que usted y yo, pues indiscutiblemente tenemos la experiencia de poder hablar al respecto. Y es así como yo le sugiero que me acompañe en su Biblia, ¿verdad? Para que nosotros confrontemos si es cierto lo que el expositor habla acerca de lo que está compartiendo con ustedes, y de esa manera Dios va a revelarle a usted no solamente lo que su servidor expone, sino lo que Él quiere darle a usted como un mensaje. Y me acompaña al capítulo 7 de la epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo a los romanos, y quisiera leer desde el versículo 7 hasta lo que es el versículo 25, pero es muy amplio y la cápsula pues ha sido creada precisamente solamente para dejar el buen sabor de la palabra y llevarlo a usted a un nivel de reflexión, a un nivel de meditación, a fin de que la misma palabra sea la que sacie la sed o la inquietud, la interrogante que usted pueda tener al ser confrontado con la misma. De este versículo 7 vamos a hablar, como usted verá, el título que tiene o subtítulo que tiene, el pecado que mora en mí. Creo que para los que nos congregamos en el mismo lugar, hemos sido enseñados de que la palabra pecado significa errar al blanco. Es decir, no di en el centro de donde era porque he fallado. ¿Por qué he fallado? Porque en el caminar con Dios definitivamente yo desvié mi mirada, desvié mis pensamientos, desvié mis acciones, y en ese sentido todo lo que ofenda a Dios, todo lo que se salga del marco espiritual que Dios tiene para conducirnos en la vida y una vida de sabiduría, indiscutiblemente será un errar, que indiscutiblemente nos lleva a la otra palabra, es un error. Y como error, entonces indiscutiblemente eso tiene una consecuencia. Y vemos nosotros cómo también la palabra misma nos dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando se habla de error, entendemos que al cometer un error, nosotros también debemos de corresponder a la consecuencia que ese error debe de traer, sea de una manera consciente o de una manera inconsciente. Lo maravilloso de todo esto es de que la misericordia de Dios siempre está presente en la vida de cada uno, de aquel y aquella que confiesa su pecado y se aparta. Hemos estado hablando pues en todas esas experiencias que hemos tenido con anterioridad y en esa oportunidad bendita que se nos da a través de esa plataforma, de diversas situaciones del diario vivir y de la cotidianidad, decía él. Y en ese sentido, mi hermano, una de las situaciones que son vivencias diarias suyas y mías es el ofender a Dios. Triste y lamentablemente es así, pero siempre tenemos la opción de la confesión de nuestros pecados para poder nosotros tener efectivamente ese acceso a la misericordia, ¿verdad? Porque la misma palabra en el proverbio, tal y como usted lo conoce, dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, no se trata solamente de que lo confesemos, porque muchas veces andamos confesando lo que ni es necesario confesarlo porque es evidente en nuestra vida, pero sí es necesario apartarnos a fin de que nosotros podamos, reitero una vez más, alcanzar esa misericordia a la bendita mano de nuestro Padre Celestial. Dice en la epístola a los romanos, que estamos ocupándonos en ese momento,
En el capítulo 7, voy a leer desde el versículo 13 con un interrogante que dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pareciera, mis hermanos, que todo lo que el apóstol Pablo está diciendo, y vea usted que él lo está hablando en primera persona, él está hablando de él. Pero, repito una vez más, esto lamentablemente, no debería de ser así, pero es así, lamentablemente es parte del día a día o de la cotidianidad suya y mía. Queremos hacer lo bueno cuando hay una intención de verdaderamente agradar a Dios, pero hacemos lo malo y vemos esa fusión, esa contradicción que hay ahí, porque hay un ánimo de querer hacer, hay una voluntad, hay algo interior que me conduce a no querer ofender a Dios, pero que sin embargo mi carne, esta naturaleza física que usted y yo tenemos, indiscutiblemente nos lleva por otro camino. Entonces, hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás, ¿verdad? Yo no era cristiano, me congregaba en una iglesia tradicional, y pues no había un incentivo para cultivar la lectura de la palabra de Dios. Uno se limitaba pues a lo que el día domingo le compartían, ¿verdad? En un folletito que estaba por ahí, creo que muchos lo conocieron, ¿verdad? Todavía está vigente esa metodología. Y pues usted lo compraba, ¿verdad? Era algo económicamente accesible, pero que se tomase usted el tiempo para poder leerlo y reflexionar sobre eso, pues indiscutiblemente es bien dudable, porque había personas, al igual que su servidor, que los coleccionábamos, pero que definitivamente no los leíamos. Y si no los leíamos, indiscutiblemente no había forma de poderlos poner en práctica. En ese sentido, no teníamos una orientación de qué era lo que la palabra de Dios estaba queriéndonos decir. Y es importante, por eso, el hecho de que usted desarrolle personalmente, y hablamos en un tema anterior de lo que es desarrollar una vida devocional en el sentido de tener contacto con la palabra de Dios y que ella misma a través del Santo Espíritu le vaya revelando a usted lo que el Señor quiere que usted comprenda, entienda para su caminar con Dios. Y en ese sentido vemos cómo al no cultivarse en esa iglesia tradicional de la que hablo, una lectura bíblica, una lectura de refuerzo o buscar una orientación, digamos, sistemática, pues quedaban las opciones de buscar si usted quería o no quería crecer espiritualmente. Y yo pues en ese tiempo que estoy hablando de un momento de adolescencia, ¿verdad? Hoy soy adolescente, pero porque me duele todo, ¿verdad? Pero estoy hablando en esa etapa de la vida. Encontré en una librería cristiana, ya no existe esa librería, estaba por el Parque Libertad acá en San Salvador,
Y ese libro se llamaba Mi lucha interior y en su pasta tenía una parte gris y una parte roja, como en llamas, ¿verdad? Entonces hablaba precisamente de esta porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Donde se encuentra esa lucha interna que se da en usted y en mí todos los días, ¿verdad? Porque, repito una vez más, usted es un pecador, usted es una pecadora y yo soy un pecador. ¿Qué dijimos que es el pecado? Es errar al blanco y todos los días ofendemos a Dios si no es de acción, es de palabra, es de obra y de omisión, porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, también le es contado por pecado. Entonces, usted y yo somos pecadores y ofendemos a Dios todos los días. Indiscutiblemente, en algunos está mucho más marcada esa conducta ofensiva a Dios y en otros está más marcada la conducta de no querer desagradar a Dios y en ese sentido pues vemos como aparte de que físicamente podemos apreciarlo en dos bandos, internamente usted y yo tenemos esa contradicción. Pero cuando usted y yo tenemos la garantía de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que tenemos esa garantía de que el sello de Dios está en nosotros y que ese sello nos da la potestad, dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 12, de llamarnos hijos de Dios, entonces indiscutiblemente es de potenciar esa parte y de alimentar esa parte a través de la comunión que usted y yo debemos de tener con Dios. Repito una vez más, no estoy hablando desde el esquema teológico, ni académico, ni intelectual, sino de mi vivencia diaria y que con probabilidad sea la suya. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de que esa lucha existe en usted porque su carne, dice, sirve al pecado, pero interiormente su espíritu quiere agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a potenciar? Yo siempre he dicho que la parte que nosotros alimentemos más será la que tendrá mayor presencia en nuestras vidas, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en todo lo que ejecutemos en nuestro diario caminar. En ese sentido, ¿qué es lo que usted y yo estamos alimentando? ¿Estamos alimentando la carne o estamos alimentando el espíritu? Y usted me dirá, bueno, viene usted a lo mejor de, como dicen esa palabra que se maneja en nuestra iglesia o se manejaba, pues, ¿verdad? En generaciones anteriores, de espíritu flautico. Pues a mí no me ofende que usted me diga espíritu flautico si lo que usted está queriendo decir es de que yo quiero hablar de una santidad, porque entiendo yo que los que estamos en estos caminos definitivamente estamos hastiados de la vida asquerosa de pecado de la que venimos, ¿verdad? O por lo menos su servidor. Yo no estoy en una iglesia para revivir el pecado que indiscutiblemente me marcó en aquel momento y que definitivamente es el que Dios usó, ¿verdad? En esa vida de consecuencias, de desgracias, de sinsabores, de amargura, de dolor, de llanto, que son las facturas que el pecado a usted y a mí nos pasa para empujarnos precisamente a los pies de Dios. Gloria a Dios por eso, mi hermano. Entonces, es desde esa perspectiva que usted debe de recibir ese mensaje o debería de recibirlo, ¿verdad? No hay nada impuesto en eso. Usted tendrá su percepción, usted tendrá su experiencia propia en su encuentro con Dios y en ese sentido, mi hermano y mi hermana, es importante que no nos atormentemos, ¿verdad? Si es que estamos nosotros sintiendo que en un momento determinado nos estamos saliendo del camino, porque si hay alertas, si hay alarmas y hay incomodidades en esa condición en la que usted se encuentra, sin que simple y sencillamente sea un remordimiento, sino que nos conduzca a un genuino arrepentimiento, entonces usted y yo vamos en el camino correcto, que va a ser lento, puede ser lento, pero no se olvide de que la misericordia de Dios y la presencia del Espíritu Santo es la que va a ir dándonos la pauta, nos va a ir dando la mano para que usted y yo cada día seamos mejores hijos de Dios. No solamente mejores personas, porque al final de cuentas, pues hay personas que inclusive no han tenido un encuentro con Dios, no han nacido de nuevo,
no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador y son enormísimas y grandísimas personas por su conducta, por su actuar, por su bondad, por su generosidad, por su respeto, por tantas cosas, pero eso no es garantía de que sean hijos de Dios. Y vea usted la gran diferencia que existe, y algo que yo aprendí pues hace muchísimo tiempo con nuestro pastor fundador es el hecho de que habemos pecadores condenados y usted y yo somos pecadores perdonados, ¿verdad? Es necesario que usted diga un amén. Si usted es un pecador perdonado, diga amén, mi hermano, y gloria a Dios por eso, porque hubo un momento en el que usted genuinamente se presentó ante Dios, confesó su pecado y se ha apartado. Si volvimos a caer nosotros en esa onda, ¿verdad? En ese bache que nos encontramos en la vida, pues tenemos la opción de poder nosotros volver nuevamente, ¿verdad? A ese bendito camino, acercarnos, como he dicho una y mil veces, mis hermanos, quizás en estos espacios que he tenido, acercarnos a ese trono de la gracia y poder presentar nosotros nuestro arrepentimiento para poder alcanzar la gracia, la misericordia y el oportuno socorro. Te dejo saboreando la taza de café perfecta con el perfecto y reflexionando sobre esto. Si hay algo que a ti en este momento te atormenta, no lo perfiles para poderte deprimir, para poderte hundir en una tristeza que genere el pecado en sí, sino para poderte proyectar, acercarte confiadamente a ese trono de la gracia, recibir ese perdón de Dios y caminar nuevamente en las filas del ejército de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja y nos escuchamos la próxima semana si Dios lo permite. Muy buenos días.